por si Ujú. quieren volver a... Ya, ya. Sí, Yo adelante. acá le doy, acepto. Ujú. Sí, 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 Ok. entendido. Ok. Bueno, por lo que entendí, eh, hay que hacer como paralelismos, así como hicimos el trabajo práctico de cierre de módulo, el trabajo conclusivo del primer módulo. Bueno, Paralelismo entre, lo que entre las tienen dos que fuentes, hacer... ¿o no? No, 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 no. Tienen que elegir una. Ah, una. Elegí una. Mm, ya. Entre el de Renan y de... Katie Stanton. Ya. Ujú. ¿Cómo se pronuncia? Katie Stanton. Katie Stanton. O Katie Stanton, no sé cómo se dice en español. Hay palabras en español que no sé cómo decir en inglés y palabras en inglés que no sé cómo decir en español, pero sí. Como se lea, el castellano es como se lea, sin alterar la pronunciación fonética del castellano, porque lo demás serían anglicismos cuando lo alteras. Sí, sí, Pero en sí, los nombres propios, pero en los nombres propios de persona no hay errores, ¿sí? sí, sí. Ahí A mí viene me gusta mucho Patricia. mi nombre porque lo puedes decir en cualquier idioma, sin Sí, problemas, y como lo digas yo lo voy a entender. León y ya, en sí, todos sí, está. sí. Bien, ok, entonces, ahí viene Patricia. Vamos a esperar hasta que ella termina de entrar. Estoy, hola. Ahí estás, ok, Hola perfecto, Patricia. listo. Sí, sí, Ok, hola, hola. la pregunta de Marcos, Patricia, era si tenía que hacer una comparación de las dos fuentes o elegir una. Y la respuesta es que tiene que elegir una. Y Ujú. después el desafío va a ser cómo vas a orientar tu trabajo con esa fuente primaria. Porque de ahí vas a poder considerar qué elementos de las lecturas secundarias vas a tomar. Ya, acá me dice eh, cómo se ve reflejado en la fuente primaria las semejanzas y las diferencias con el pensamiento teológico liberal del siglo XIX. ¿A qué elementos contextuales de la fuente primaria se deberían las diferencias? Vamos a usar entonces también pensamiento teológico liberal del siglo XIX. Vamos a usar Justo González. Podemos hacer eso nomás, usar la fuente primaria y reforzarnos, reforzarlo con el de González. ¿Sería eso, Bueno, profe? yo creo que depende de si vas a trabajar con el texto de la Biblia de la mujer, te conviene también mirar el artículo de Rubén Amestoy que puse en la segunda semana. Y si vas a trabajar con el texto de Renan, también te conviene mirar algunos elementos del texto de Artola y Pérez Ledesma. Arturo y Pérez Ledesma leí hoy, perdón, profe. Entonces voy a usar ese, que ya está leído. Ujú, ujú. Ujú. Sí, 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 hay elementos ahí y sí, hay elementos ahí, bueno, especialmente, bueno, tanto Pérez Ledesma en su capítulo 5 como Justo González hablan un poco de lo que era el romanticismo alemán, ¿no? Lo Mm. encuadran de maneras un poco diferentes. Y Ujú. el capítulo sobre cultura y educación que tiene también ayudará un poco con el texto de Renan. Um, um, y yo creo que, bueno, leímos tanto en González como en Pérez Ledesma, Artola y Pérez Ledesma sobre la expansión europea, que creo que tiene que ayudar a poner ambas lecturas un poco en un contexto muy específico, porque para evitar una lectura demasiado eurocéntrica o nordatlántico-céntrico de nuestras lecturas.
¿no? Porque estamos mirando textos que vienen del Noratlántico, sea de Estados Unidos o de Europa. Y esa idea del progreso y del avance y de ese sentido de que el hombre blanco ha llegado a la cima de la civilización y lo tiene que expandir al resto del mundo. Acá en América del Sur sabemos que es un pensamiento peligroso eso. Entonces, Sí. sí, entonces leer a Renan como hombre francés en un contexto francés, pero nosotros leyéndolo desde la América del Sur, ¿no? O Katie Stanton siendo una mujer blanca de clase alta norteamericana y nosotros leyéndola desde América del Sur. Hay coincidencias en ellos dos, muchas coincidencias. Sí, sí, bueno, el romanticismo, el liberalismo protestante, los dos conversan con el liberalismo protestante, aunque uno como... Yo te confieso que trabajé los dos, trabajaste los dos. porque claro, Stanton es una página, lo que pusiste es el prólogo, el prefacio, así que leerla en realidad no cuesta nada. Y si uno leyó González y Artola, y más las conversaciones que hemos tenido, me permitió hacer como unas comparaciones. Viste que la propuesta original de los racionalistas era un poco la libertad de conciencia y emancipación de la gente, y estos se anotaban desde alguna manera en la misma perspectiva. O sea, hay que borrar algunas cosas y hay que sembrar otras estructuras que tienen más que ver con las libertades. En ambos casos, solo que no lo menciona Stanton, vos lo mencionás en el más. Es muy bueno que se lea el más, sí, en cualquiera de los dos casos que se lea bien, porque ahí se habla, por ejemplo, del tema que no ha ocurrido solamente con las mujeres, sino que hay unos grupos sociales que han estado apartados, los negros, qué sé yo, otros grupos sociales. Así que los trabajé los dos, lo cual me generó. Después empiezo y releo las preguntas, porque hoy está hablando con José que le pasa lo mismo que Marcos, que no terminaba de entender qué voy a hacer, ¿no? Y entonces estaba conversando con él en el momento que él tuvo, y estaba repensando la pregunta, y pensaba, yo creo que me equivoqué en la interpretación de la pregunta, y bueno, vos no viste mi trabajo, pero creo que No, voy a no. revisarlo yo. Sí, mira, yo sugerí una sola de las fuentes primarias y que sea un trabajo, un ensayo bastante corto, ¿no? De 3 a 5 Sí, páginas. de 5 páginas, yo suelo no hacer la portada tal cual, en el caso tuyo sí, porque haces eso puntualmente, o sea que son 4 páginas lo que yo hago. 5 Ok, por allí con la bibliografía. ok. Sí, pero digamos que es un análisis muy plano, porque ellos, a ver, Kathleen, no es una comparación a detalle de lo que pasó y del pensamiento alemán con la propuesta de Renan y la propuesta, como te digo, agarré las similitudes del pensamiento americano, del pensamiento francés y la propuesta de libertad de conciencia que hubo en el pensamiento alemán. Entonces lo trabajé, pero desde un enfoque de lo peligroso que puede ser exportar a ultranza esa ideología. De hecho, usé la palabra peligroso en el trabajo, vos la usaste acá. Okay. Sí. Perdón, Marcos. Sí, Marcos. No, simplemente, yo no leí toda la fuente, pero consulto. Como hablan, es como si ambos fueran de la misma corriente. ¿Es así? Ah, Ambos son románticos, del mira, romanticismo. el pensamiento romántico influyó en ambos, Mm, pero de distintas maneras y con distintos resultados.
Porque, Claro, el romanticismo, porque están escribiendo en ninguno de los dos está escribiendo dentro del contexto del romanticismo alemán, pero son contemporáneos. pero son contemporáneos. Son contemporáneos. Ya. Se ve que hay influencias. Sí. Entonces, hay influencias, ¿no? El romanticismo alemán influyó en ambos, pero Renan es católico. El romanticismo alemán solía ser más bien protestante. Renan es francés y católico. Stanton es protestante, pero estadounidense. Entonces, en ambos casos, conversan con el romanticismo alemán, pero no lo imitan. Sí. Perdón, Renan es católico. Católico, francés católico, sí. Sí. Pero hace una... Tildando hacia, después, luego en su vida va tildando más hacia el libre pensamiento, porque es un católico que se crió en una aldea chiquita y después se trasladó a París. Y viste eso, cuando una persona va de una aldea a una ciudad cosmopolita, le cambia la manera de pensar, de seguir igual. Pero además él como intelectual hizo virajes, porque en unas primeras consideraciones escritas de acuerdo a su propio relato, él estableció unos criterios que más tarde transformó, donde él señala que fue un poco piadoso con la Biblia, tal cual, y después esa piedad, sin faltarle el respeto, la viró también. En realidad, yo las confusiones que tengo en el orden de trabajo es que si no después de releer, es que si no me fui por otro lado, pero bueno, ya me lo dirás tú. Ok. Bueno, sí, León, sí, si tenés tiempo y después de esta conversación esta noche, si quieres tocar tu trabajo y volver a entregar, no hay problema. Pero... No, porque eso me vendría a retocarlo si por ahí, por ejemplo, a ver, lo que siento es que no, si vos me estás pidiendo que establezca estos puntos de coincidencia o de diferencia o de inconsistencia entre los románticos alemanes, la postura de Renan o en todo caso Stanton, que insisto, para mí hay una línea, un vínculo entre ellos y que esa línea se pueden trabajar, no me exige otro esfuerzo. Bueno, se pueden trabajar, sí. Y entonces eso fue lo que hice, pero no como un análisis comparativo, sino como un análisis interpretativo. Y eso es lo que me está generando confusión si vos querés un análisis comparativo o algo interpretativo. Perdón. Sí, Marcos. A ver, si entiendo entonces lo que hay que hacer con una sola fuente, ¿sí? Con una sola fuente, eh, captar las, las similitudes o diferencias, ¿sí? O en qué influyó, digamos, en esa fuente el pensamiento teológico Y filosófico, sí. y filosófico del 19. Es eso. Sí, Sería eso. y explicar también una breve explicación de qué elementos de contexto particular de la fuente primaria hacen que el autor o la autora modifique o transforme o apropie de una manera particular el pensamiento decimonónico. Entonces mi tesis ya está delimitada. Básicamente, ¿Sí? sí. Sería mi hipótesis, entonces ya sería eso. Y le pongo nomás, en la fuente primaria podemos ver que
tal y tal cosas interfirieron o afectaron en su forma ¿Sería eso? Sí, Ah, básicamente. Sí, sí. Sí, sí. uf, dale. Sí. Bien, 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 bien. Ok. Bueno, Porque, eh, sí, porque me interesa cómo comprenden los contextos del autor o de la autora y, y, claro. y la interpretación que ese autor o autora da al pensamiento decimonónico. Y con tal vez una pregunta o un cuestionamiento en la conclusión que provoque una reinterpretación de sus postulados desde otros contextos más allá de Estados Unidos y Francia, ¿no? Desde la América Latina, por ejemplo. ¿No? Es siempre Traerlo a nuestra realidad, decís. interesante ver cómo otras realidades, otros contextos históricos. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Perdón, la gata me está pidiendo entrar, pero no quiero abrirle la ventana. A ver, voy a ir a abrirle la puerta. Okay, Así perdón. como al final, digamos, de mi ensayo, ponerlo al día de hoy, podemos seguir viendo estos rasgos Sí, sí, de sí, sí. Sí, sí, totalmente. Es verdad. Ujú, ujú. Sí, sí. Sí, es muy difícil decirles tajantemente que no. Es muy difícil eso. Claro. Es muy difícil decir, por lo menos, que efectivamente no ha tenido una desventaja en el orden jerárquico de poder la mujer en torno a las instituciones religiosas. Es muy difícil no decir, por ejemplo, que el dogma también ha afectado al desarrollo social, que es el caso Renan. Es muy difícil no atenderles con mucha concentración cuando se pelean con los evangelios, quién los hizo, cómo nacen, cómo, por qué, si en realidad tienen un halo divino o si alguien un día se sentó y lo escribió y cómo se adoptó eso culturalmente para establecerse como está establecido. Y entonces, ¿qué es lo que vos le vas a decir a esa conversación, creo? Porque Ujú, si uno no los lee pensando, se casa con la idea muy fácilmente. ujú, 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 ujú. Sí, 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 sí. Y esa idea de las continuidades y las rupturas que causan transformaciones en esas continuidades es un elemento importante en el estudio de la historia, ¿no? Que podamos identificar que hay continuidades que cruzan fronteras geográficas y que cruzan fronteras temporales, ujú, pero al cruzar fronteras también hay rupturas que transforman esos temas. ujú, ujú, Y entonces es un poco a eso que voy, ¿no? Que el pensamiento alemán cruzó fronteras ujú, y eso produce una ruptura en ese pensamiento, ujú. pero no lo cancela, lo transforma. Lo transforma, sí. Entonces Efectivamente. es a eso que voy. ¿Y qué elementos causan esa transformación, esos cambios? ¿No? ¿Qué elementos de esa ruptura influyen Sí, en la manera que se sí, sí, sí. transforma? Sí, 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 sí. Bueno, Entiendo perfectamente. Creo que me quedé corto, pero Bueno, no, es muy poco espacio. Tendría que
que quitarle a Stanton y no quiero quitarle a Stanton tampoco. O sea, es muy enriquecedor esto. La verdad que me sentí un poco frustrado porque era el prefacio nada más. No sé Claro, cómo viene el y otro es un tema. poco por eso que es un poco por eso que insisto en una sola fuente primaria, porque sí, si intentas verlo en ambas fuentes primarias y también intentar definir un elemento de esa transformación, porque sí, en todo lo que estamos haciendo se puede escribir tomos y tomos y tomos. Sí. Entonces hay que entender, hay que saber cómo delimitarlo para subrayar un punto de todo eso, de toda esa continuidad y transformación. Sí, entiendo. ¿Sí? Bueno, pero igual, supongo que vamos a tener un Zoom donde vos nos vas a hablar de todo esto. Digo, yo soy apasionado en la lectura, vos más o menos sabés, ¿no? Ujú. Y, y entonces, por ahí me hace falta escuchar otra lectura. Ajá. Y, entonces, si te escucho, ahí voy como que abriendo más allá, porque yo leo mucho con González, con Artola, con Veros, con todos los profesores que hemos estado, de que todas las materias de alguna manera van como rozándose, ¿eh? Como una espiral que se van rozando. Entonces leo con todos esos compañeros. Ujú, 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 ujú. Sí. Bueno, para la semana que viene van a trabajar en un foro de discusión y después la otra semana después vamos a tener otro encuentro por Zoom. Y después van a tener otro trabajo práctico y podemos tener un encuentro por Zoom como esta optativa. Y en algún momento veamos cómo vamos de tiempo, tal vez podríamos organizar otra conversación, un café historia, un encuentro por Zoom sin tema, simplemente para conversar todas las ideas que hayan surgido y que están dando vueltas en las cabezas y veamos cómo hacemos con eso para poder, Estaría bueno. sí, Me gusta. sí, tomar mate o tomar café y charlar. Sería buenísimo poder encontrarnos en algún café, en algún lugar y Yo sí, sigo, yo Vénganse a sigo, Posadas. sí. Yo pongo el café, pues. Ustedes se vienen y yo pongo el café. ya está. Yo, yo voy a estar por cerca de Encarnación Capital Mesa el próximo fin de semana. Te aviso. Y pasá si querés. Por ahí te Pasá, caigo. claro, pasá, me das unas llamadas, yo te comparto mi número y por ahí compartimos un café, hablamos, vamos a la congregación, qué sé yo, visitas el refugio, ves un poco de migrantes, que es mi vida acá. Sí, Buenísimo. Bueno, yo estaría entonces con mis dudas, Katy. bueno, bueno, perfecto, listo. Igual voy a subir esta conversación al aula para que tal vez ayude a aclarar dudas de otras personas también. ¿Ok? Muchísimas gracias. Sí, Bueno, cualquier sí, cosa sí. me envías un mensaje, Marcos, y Yo, podemos seguir conversando. Sí, yo, Leo. Dale, yo, dale. yo te voy a decir, Kathleen, dos oraciones que vos, porque creo que le va a servir mucho a los chicos, por lo menos a José que conversó conmigo, Ujú, en orientación. Vos decís, el desafío que propongo para sus tareas en esta semana yace en demostrar a través de ujú. una de las dos fuentes primarias, Stanton o ¿cómo se llama el otro? Renan. Renan. Renan, cómo aparecen continuidades y rupturas del pensamiento. ¿Sí? Así que eso es lo que no, como que no le prestábamos tanta atención, no se comprendió bien. Entonces Ah, es leer cómo
el pensamiento alemán fue filtrado y transformado o influenció a estos dos actores y establecieron un pensamiento influenciado pero diferente. A eso es, ¿no? Ujú. Digo como para dejar esa premisa en claro. ¿Sí es así? Ok, en vez de en vez de con otras ideas y contextos relevantes, ahí pongo con el pensamiento, con el pensamiento, ok, Zoom me está, ok, Uy, faltan 10. 10 minutos, pero, Sí, hay tiempo, se hace Pero fideo. si quieres, te lo termino de leer, Kathleen. ¿Sí? sí. Que creo que es lo que estás buscando. Como aparecen continuidades y rupturas en el pensamiento, entre paréntesis, las ideas, y los contextos de las fuentes primarias. Es decir, lo que sucedía en Francia, lo que sucedía en Estados Unidos entonces, y su autor, la vida de Stanton y Renan, con otras ideas de contextos relevantes. Y allí cierras. O tal vez, más sencillamente, continúas, como se ve reflejado en la fuente primaria, las semejanzas y las diferencias con el pensamiento teológico liberal del siglo XIX. Con el con el pensamiento teológico liberal. Ok, sí. Entonces pongo acá, el desafío que les propongo para sus tareas en esta semana yace en demostrar a través de una de las dos fuentes primarias cómo aparecen continuidades y rupturas en el pensamiento y los contextos de la fuente primaria elegida con el pensamiento teológico liberal decimonónico o alemán. Sí. Ok, Bueno, ahí sería más claro para la próxima vez. sí, con eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Kathleen. Ya Ok, estamos al final. lo voy a Gracias por... poner acá en el chat y no sé si el chat, si logro, no sé si el chat aparece en los videos. No, no te va a aparecer. No me va a aparecer. Ah. El respaldo es únicamente Pero, audio. al, Mm. pero al publicar en la sesión de noticias, puedes poner esto como comentario. Ah, sí, sí, ok. Mm, Sí, lo puedo poner lo puedo poner en el. Buena idea, ¿Sí? Marcos. Hay que hacer nomás un copy page antes de que se Claro, corte. claro. Sí, sí. Listo, listo. Bien. Bueno, Bueno, gente, Bueno, gracias. suerte. gracias, Kathleen. Gracias, Marco. Así que bienvenido. ¿Eh? Gracias. Ok. Gracias. Y Hasta estaremos pronto. en contacto. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.